Hola, mi nombre es Roberto Sariquey, yo soy miembro del grupo RIDEI y les voy a contar un poco sobre algunos de los hallazgos de mi último libro que se llama Etnobiología del pueblo Cacataibo. Este libro es el fruto de un trabajo de campo más o menos sostenido, conducido durante más de 2 años, en el que básicamente lo que hemos tratado de hacer es, en primer lugar, crear un inventario de los nombres con los que los Cacataibo nombran la flora y fauna de sus alrededores. Este libro incluye esa lista léxica, esa lista de palabras organizada a partir de campos semánticos tomados de la biología occidental. Son más de 1200 nombres, creo que son alrededor de 1211 nombres que hemos podido identificar, y una primera cosa que el lector puede descubrir cuando le da una ojeada a este libro es la diferencia que existe entre cómo los Cacataibo clasifican a sus plantas y a sus animales, los organizan cognitiva y conceptualmente, y la manera como lo hace la biología occidental, tradicional. Si bien hay muchas cosas en común, es muy llamativo descubrir que los Cacataibos, por ejemplo, tienen varios nombres para especies que según la biología occidental son monotípicas, es decir, que solo constan de una variedad. Los Cacataibos tienen 9 nombres para tapires, por ejemplo, tienen varios nombres para distintos tipos y subtipos de monos, que en la biología occidental no tienen nombres específicos. La otra cosa que ocurre con la flora, con los nombres de flora y fauna del pueblo Cacataibo, es que en muchos casos ellos tienen conceptos o tienen términos que hacen alusión a conceptos un poco más generales o menos diferenciados que los que tenemos en la biología occidental. Por ejemplo, en Cacataibo tenemos un nombre que es Buntish, que significa pájaro de pecho rojo y alas negras. Y cuando uno aplica esa caracterización a las aves que existen en la naturaleza, son muchas aves de distintas familias, de distintos géneros, las que califican dentro del nombre Buntish. Entonces, por un lado tenemos que los Cacataibo subdividen, hacen más divisiones, hiperdiferencian categorías que para la biología occidental son únicas, pero por otro lado, espacios donde la biología occidental ha hecho muchas diferenciaciones, los Cacataibos simplemente tienen un término genérico o general que engloba conceptos que son distinguidos por los biólogos de las universidades. Por otro lado, otra de las cosas en las que hemos trabajado mucho en este libro tiene que ver con con las estrategias lingüísticas que ha usado históricamente el pueblo Cacataibo para inventar, para acuñar nombres de plantas y animales. Entonces es muy bonito descubrir la forma de estos nombres. Algunos de estos nombres son nombres simples, otros son nombres compuestos de 2 palabras, de 3 palabras, otras son oraciones completas que han sido nominalizadas. Esto último es muy raro en las lenguas del mundo, es muy raro encontrar que una oración completa se vuelve un elemento equivalente a un lexema, a una palabra. Luego tenemos muchas onomatopeyas, muchas de ellas muy interesantes, muy bonitas, muchos préstamos de otras lenguas circundantes como el shipibo conibo y el castellano, y bueno, varias otras estrategias. Otra de las cosas interesantes es descubrir cómo estos personajes o estos elementos de la naturaleza forman parte de la tradición oral del pueblo Cacataibo. Entonces, uno de los descubrimientos más interesantes de este libro es que en realidad cuando nosotros miramos la tradición oral del pueblo Cacataibo, la distinción entre animales y hombres no es una distinción dicotómica, y en el medio encontramos toda una serie de personajes que no son propiamente animales ni propiamente humanos, pero que tienen, por ejemplo, rasgos lingüísticos peculiares, pero hablan con palabras Cacataibo, tienen conductas típicas de animales, pero caminan sobre 2 piernas, en fin, son animales o seres que están en el medio entre los animales prototípicos y los hombres prototípicos. Entonces, una cosa que nos enseña este libro también es que para los Cacataibos la relación entre lo humano y la naturaleza es mucho más cercana, mucho más íntima y mucho menos dicotómica que la que nosotros solemos establecer con nuestra naturaleza.
Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima edición de este boletín y los invito a leer este libro que ya está disponible en las librerías.